Ya estamos de vuelta, como les contábamos antes de la pausa, revisamos noticias internacionales con Isel Guerra. Isel, buenos días. ¿Cómo estás, Seba? Ha sido una noche bastante compleja en Ucrania debido a los ataques que ha lanzado Rusia en estas últimas horas, poniendo fin a esta especie de cese a las hostilidades que se había alcanzado durante este fin de semana por la Pascua Ortodoxa. Bueno, de ese cierto silencio que podríamos decir, al menos en los misiles de más largo alcance, ya no queda. Lo están viendo ustedes en las imágenes, de registros de este día jueves. Gigantescos incendios se va en diferentes puntos de Ucrania. Impactantes las imágenes de una guerra que, lo hemos comentado otras veces, quedó como en una suerte de segundo plano, sí, por lo que está ocurriendo con Irán, pero que sigue en momentos muy álgidos de combate. Sí, a tal punto que durante esta jornada se reportaban al menos 16 personas fallecidas en esta nueva oleada de ataques con drones, con misiles, que no solo deja víctimas fatales evidentemente, sino que también personas heridas. Se habla de un centenar de personas que resultaron lesionadas producto de hechos que ocurrían tanto en la capital, en Kiev, como Odessa, que es la ciudad portuaria que se llevó la peor parte en horas de esta madrugada y parte de este día jueves por la mañana, así como también en Dnipro, en el centro del país. Se reportaban 3 personas fallecidas y decenas de heridos luego de que uno de estos ataques alcanzara un edificio durante esta jornada. Ven ustedes allí imágenes, sin ir más lejos, de esta madrugada, la respuesta también de los equipos de emergencia a los nuevos bombardeos que se reportaban durante este día. Ucrania dice haber derribado más de 630 drones rusos, de los casi 700 lanzados en estas últimas horas, sumado a 19 misiles balísticos y misiles de cruceros que emprendió, por cierto, el Kremlin durante esta jornada. Zelensky reaccionaba evidentemente, Seba, durante esta jornada en su cuenta de X, y aquí planteaba lo siguiente: otra noche que demuestra que Rusia no merece ninguna flexibilización de la política global ni el levantamiento de sanciones. Sumado a eso, por lo demás, Seba, Ucrania enfrenta, sin ir más lejos, por estas semanas una grave escasez de misiles de defensa Patriot, que por lo demás, recordemos, Estados Unidos también está librando su propio conflicto. Eso evidentemente ha perjudicado en el acceso militar que tiene Ucrania para poder defenderse de Rusia. Claro que sí, definitivamente ha tenido repercusiones allá en la guerra, y por eso es tan interesante también ver en los análisis de quienes finalmente salen fortalecidos o no después de la guerra en Irán. Rusia aparece con una buena posición también, sí, no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista económico, incluso por el mayor precio del petróleo, porque se les levantarían las sanciones. O sea, hay un montón de factores que están en juego que hacen de este un escenario súper favorable para el Kremlin. Sí, de todas formas diríamos que Ucrania es uno de los efectos colaterales que ha dejado el conflicto en el Medio Oriente, por precisamente lo que tú bien señalas, no solo con esta dificultad que tiene Kiev para poder acceder a las defensas Patriots que son fabricadas en Estados Unidos, sin ir más lejos, sino que también, por cierto, cómo los ingresos de dinero a través del petróleo benefician finalmente a Rusia en medio del bloqueo al estrecho de Hormuz que vimos durante todos estos días, y también las amenazas de Estados Unidos y de Irán, precisamente lo que ocurre allá en Medio Oriente. Lo cierto también es que con esto pareciera el reinicio nuevamente de las hostilidades, teniendo en cuenta que la semana pasada lo habíamos mencionado, ¿no? Putin con Zelensky hasta cierto punto de manera tácita habían acordado esta especie de cese a las hostilidades por 32 horas desde la tarde del día del sábado hasta el final del día domingo, al menos en el caso de los misiles de largo alcance. Efectivamente se había extendido incluso algunos días más, hasta finalmente lo que ocurría este día miércoles por la noche, ¿no? En medio de lo que han sido graves ataques en la primavera allá en el hemisferio norte, que dejan estas imágenes dramáticas. Por lo demás, de ojo, no olvidar, es un conflicto que ya lleva más de 4 años, ¿no? Y que ha dejado, por cierto, miles de personas fallecidas. Ojo también que Ucrania también lanzó ataques durante esta madrugada, 2 personas fallecidas. Se trata de menores de edad, de 5 y de 14 años, en ataques con drones contra la ciudad rusa de Krasnodar Krai. Durante esta jornada, finalmente son los civiles los mayores perjudicados en medio de un conflicto que ya lleva un largo tiempo allá en Europa. Hablando de conflicto, precisamente como ha sido la tónica por lo demás durante todas estas semanas, vamos a continuar en el Medio Oriente, Seba, con estas imágenes de
podríamos decir, el último puente que conectaba el sur del Líbano con el resto del país y que ha sido objeto de ataques durante esta jornada por parte de Israel, en medio también de lo que señalaba el día de ayer por la noche el presidente de Estados Unidos, la posibilidad de que líderes de Israel y de Líbano pudieran tener una especie de conversación durante esta jornada. Aquí se ha planteado que esas figuras serían el presidente del Líbano y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aunque la presidencia del Líbano ha puesto paños fríos a esa información. Bueno, a raíz de eso también se suma, ¿no?, lo que ocurría durante esta jornada y así ha quedado finalmente ese necesario, ¿no?, punto de conexión allá en Líbano, que es el último que conecta al sur con el resto del país. Se trata de 2 ataques aéreos consecutivos. Lo ven ustedes en las imágenes, no necesita más explicaciones tampoco, ¿no? El puente ha quedado destrozado, se ha apuntado aquí que la posibilidad de reconstruirlo, la verdad, es bastante compleja y difícil, pero todo esto en medio de una estrategia que también ha lanzado Israel contra este tipo de estructuras, ¿no? Desde el 8 de marzo al menos ha lanzado varios ataques contra puentes para, aseguran desde Israel, evitar el traslado de miembros y de armas de Hezbollah al sur del país. Lo cierto también es que apuntan a que con esto se busca crear una zona de seguridad entre la frontera norte y Líbano, pero hay que tener en cuenta de todas formas que los mayores perjudicados evidentemente son los habitantes de esta zona, que se ven impedidos de poder moverse dentro de este territorio. Todo esto cuando yo te mencionaba, Seba, la posibilidad de que nuevamente haya avances sustanciales en temas diplomáticos. Lo vimos a inicios de esta semana con esta reunión en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, ¿no?, del país norteamericano, con embajadores de Líbano y de Israel, en la que era la primera conversación diplomática después de varias décadas, ¿no?, que ya marcaba un hecho bastante importante. Ya se había alcanzado allí el acuerdo de seguir avanzando en esas negociaciones y en esos diálogos. Y claro, lo que hoy podría ocurrir eventualmente, Seba, va precisamente en esa misma línea, de que efectivamente líderes de Israel y de Líbano puedan conversar durante esta jornada. Isel, solo para ser preciso, de facto se entiende que en la medida que Israel continúa con los ataques al Líbano, el Líbano no formaba parte de este acuerdo, de esta tregua, ¿cierto? Claro, exactamente. Ese tema no se ha retomado tampoco, ¿no? Es una de las principales premisas que hay detrás de estos diálogos. Líbano insiste en la necesidad de alcanzar un alto al fuego antes de seguir avanzando en negociaciones mucho más profundas, porque insisten precisamente que el acuerdo que había sido anunciado la semana pasada por Pakistán efectivamente incluía a Líbano, pese a que Israel y posteriormente Estados Unidos negaron que efectivamente ese fuera el caso y que eso era lo que finalmente se había acordado entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán. Pero claro, el punto del alto al fuego sigue siendo un punto importante. El Líbano insiste precisamente en esa premisa, teniendo en cuenta la gran cantidad de víctimas fatales que deja otro conflicto en Medio Oriente, pero en el caso del Líbano. Y no solo las víctimas fatales, que por cierto es lo más relevante, no solo eso, también la ocupación de territorio que está ejerciendo Israel. Ayer el diario Financial Times publicaba un artículo bien interesante donde hablaba de la doctrina Netanyahu y mostraba cómo desde el 7 de octubre del año 2023, ¿no?, que fue el ataque que sufrió de parte de Hamas. Desde ahí en adelante ha ido enzarzándose en guerras con distintos países de la zona, pero además ha ido ocupando territorio cada vez más de manera más agresiva, incluyendo el sur del Líbano también. Exacto, y ese proceso, a la luz de esta noticia también, por cierto, continúa. Exacto, con la presencia de soldados en este territorio, bajo lo que asegura Israel es una defensa a los habitantes de la zona norte, ¿no?, de Israel, debido a los ataques y de los constantes bombardeos que se ha visto entre Israel y Hezbollah, que hay que diferenciarlo, por cierto, del ejército libanés y, por cierto, de las figuras de la presidencia libanesa, ¿no? Cómo se configura precisamente, y si es que Hezbollah va a acatar finalmente lo que se acuerde entre la presidencia libanesa e Israel, que ese es otro tema también a considerar, teniendo en cuenta que ya a inicios de esta semana Hezbollah estaba en contra de esos diálogos en Estados Unidos. Vamos a ir avanzando, ojo con esta información, llega desde España. Durante esta jornada ha comenzado la regularización masiva de migrantes que va a beneficiar a unas 500.000 personas en España, en una medida que ya en su momento generó bastantes reacciones de parte de la oposición, teniendo en cuenta, por cierto, el anuncio de este proceso que ha
había comenzado durante esta madrugada de manera digital. Se abre el plazo entonces para presentar las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, luego va a ser presencial precisamente con el culmine en esa misma fecha y aquí con una regularización que tiene previsto garantizar permiso de residencia y de trabajo por 1 año a los adultos y de 5 años de regularización para los menores de edad. Ojo, solo para aplicado a España, no sirve a nivel europeo, pero va a beneficiar a quienes hayan residido al menos 5 meses antes de que terminara el 2025, así como también a los solicitantes de asilo con una petición hecha hasta el 31 de diciembre del año recién pasado. Y claro, con una medida del gobierno de Pedro Sánchez que ha generado bastante malestar dentro de la oposición, teniendo en cuenta, por cierto, lo que ha sido la gran cantidad de migrantes que han llegado hasta la nación europea. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes. Llegan desde Estados Unidos un choque masivo. Estamos hablando de unos 70 autos involucrados en este hecho que ocurría en Colorado el día martes recién pasada, la interestatal 70, 80 kilómetros aproximadamente al oeste de Denver, en esta carretera evidentemente nevada, que involucró esta gran cantidad de vehículos. Lo hemos visto en otras oportunidades, sin ir más lejos, por casos de niebla, ¿no? Que evidentemente hace mucho más difícil la visibilidad y poder reaccionar frente a otros vehículos que puedan estar en los alrededores. Pero en este caso hay varias dudas sobre qué pudo haberlo originado. Evidentemente la situación del pavimento con la nieve podría ser ahí un factor a considerar. Lo cierto es que afortunadamente no hay víctimas fatales, pero sí 19 personas que fueron evaluadas por posibles lesiones. 8 fueron trasladadas a hospitales producto de estas heridas. Y claro, algunas personas que sufrieron incluso lesiones corporales graves. Allí entonces la imagen con la gran cantidad de vehículos, además que fue necesario trasladar camiones para poder mover estos autos debido a este choque masivo que se producía durante esta semana en Colorado, y allí con la imagen aérea que da cuenta, por lo demás, de la gran cantidad de vehículos que se vieron afectados por este choque. Seba. Las noticias internacionales junto a Isel Guerra a esta hora de la mañana. Gracias, Isel. Nos vemos más adelante. Nos vemos más adelante.